Antes de pasar a las recomendaciones de los cuidadores, vamos a ver primero como que un repaso, recordar qué es el TCA, ¿no? ¿Qué son los TCA? ¿Qué son las enfermedades? Es una enfermedad de salud mental. Y me gustaría que de repente me puedas mencionar, ¿no? Algunas o quiénes son las más conocidas. Claro, sí, de todas formas es importante ir recordando, ¿no? Bueno, cuando hablamos de un trastorno alimentario, en realidad vamos a tener en cuenta que se trata de enfermedades mentales, ¿no? Que tienen, por eso son trastornos mentales, ¿no? Bueno, que se caracterizan por tener un comportamiento, digamos, patológico frente al momento de la ingesta alimentaria. Hay dos rasgos centrales que ya se ha ido mencionando también, ¿no? En los anteriores en vivos que estábamos realizando. Estos rasgos centrales, pues, uno es la preocupación excesiva por el peso, ¿sí? Que presenta la persona, y segundo son las prácticas reiterativas que realizan, ¿no? Para controlar el peso, ¿sí? Y bueno, hay distintos tipos de TCA, ¿sí? Sobre todo los que también se presentan, ¿no? Más en nuestra práctica clínica, en consulta, es anorexia, bulimia, un trastorno por atracón, pero hay muchos otros tipos, ¿no? Y bueno, ahora con la pandemia y todo ello que se ha visto que ha ido en aumento, ¿no? Han llegado más casos, o también aparecieron, se dieron, ¿no? Algunas recaídas, producto de todo esto que también se ha ido pasando, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entender un poquito más en qué momento, ¿verdad? Podemos hablar de un trastorno alimentario y en qué momento podemos hablar de digamos, de un seguimiento o de un plan de alimentación saludable, vamos a decirlo así, ¿no? Así es, entonces voy a compartir para que todos podamos ver, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo nos podemos dar cuenta, no? Muchos familiares de repente ya se están incorporando y muchas personas también quieren saber cómo se podría dar cuenta, ¿no? Si mi familiar, mi ser querido, está de pronto pasando por este problema, ¿no? O está iniciando este problema. ¿Se tratará de un TCA? Vamos a distinguir una dieta, por así llamarla, normal de un trastorno de alimentación, ¿sí? Generalmente, cuando se van restringiendo la comida, niegan que estén siguiendo alguna dieta. Hay una negación. Y sabemos que las personas que normalmente hacen dieta empiezan a proclamarla, a decir, la verdad estoy en una dieta, ojalá me vaya bien, ¿verdad? Entonces como que se expresa. Pero cuando estamos en inicios es como hacerlo a escondidas, ¿no? Entonces sí que por lo tanto van a negar que siguen alguna dieta. Van a cambiar sus hábitos alimentarios. Es muy probable que de pronto digan que quieren ser vegetarianos o veganos. Eso se está dando mucho en los adolescentes, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Si de pronto es como de la noche a la mañana ya no desea comer ningún tipo de carne, entonces esto es algo sospechoso, ¿no? Porque sabemos que esto tiene que ser transitorio, ¿no? Quiero dejar de comer carne, alimentos de origen animal, va a tener que ser transitorio y también monitoreado por un profesional. Negar que tenga hambre, ni que sienta algún antojo. Generalmente algo que les gustaba ya no lo quieren, no les gusta, dicen que no les gusta, cuando antes pues lo aceptaban, ¿no? Aceptaban, les gustaba. Ocultar la pérdida de peso, posiblemente con ropas muy holgadas, y actualmente pues está de moda también el uso de ropa bastante holgada, que favorece el que no podamos ya visualizar, ¿no? Cuánto puede estar perdiendo peso. Mostrar mayor interés por la comida, cocinar para otras personas, este es algo muy usual, el cocinar, el tener todas estas ganas de preparar nuevas recetas, postres, pero no para la persona que lo está preparando, sino para los demás, para sus familiares, ¿no? Y se sienten satisfechas de ver justamente ello, ¿no? Pero lamentablemente no lo están comiendo.
contar calorías o estar leyendo la información nutricional de los alimentos. Esto es algo muy, muy común, ¿no? Entonces, darnos cuenta ahí cuando ya está leyendo, contando calorías o hablando simplemente, no, esto es muy calórico, esto no lo voy a comer porque esto tiene 500, tiene 100, tiene 200, entonces ahí es importante. Comer lentamente, bocados también muy pequeños, evitar comer acompañados, generalmente desean comer solas, ¿no? Quieren comer sin que nadie los pueda ver, con excusas como que ya han comido o que han comido en otro lugar. Comenzar a aislarse de los demás familiares y mostrar bajo ánimo, comenzar o intensificar las rutinas de ejercicios también. Y esto tenemos que tener bastante cuidado, ¿sí? Porque de pronto las rutinas de ejercicios que tenían se intensificaron, ya no es media hora, ya es una hora, de repente están tanto en la mañana como en la noche, ¿no? Entonces, también tenemos que chequear esto. Estos son los signos, ¿no? Muy, muy importantes que tenemos que darnos cuenta para poder saber si se trata de un TCA. Bien, Marianela, entonces, claramente, pues ahí están, ¿no? Son las señales de alarma, ¿no? Lo que también mencionamos. Y bueno, ya como entrando un poquito más al tema, ¿no? Decía hace un momento que el lema de este año es cuidando al cuidador. Entonces, es importante revisar, ¿no? Es importante revisar por qué se da prioridad o por qué ahora se ha escogido hablar y poner, digamos, énfasis en los cuidadores o también los padres, ¿no? Que son las personas encargadas de eso, de prestar atención, que asumen, ¿no? La responsabilidad de su ser querido con TCA, ¿ok? Entonces, primero vamos a revisar lo que es el impacto, ¿no? En la familia. ¿De qué forma un trastorno de conducta alimentaria impacta en la familia? Primero hay que tener en cuenta que vivir con un trastorno de conducta alimentaria, pues es un reto grande, ¿no? Un reto grande para la persona a quien está presentando el TCA, así como también para las familias, para los padres. Entonces, tener a un ser querido con un TCA necesita pues de mucho cuidado y de atención por la familia o los cuidadores, ¿no? Que pueden ser incluso hermanos, tíos o abuelos, ¿no? Entonces, el estar cuidando y poniendo la atención en una persona que está con un TCA, en muchas ocasiones, para los papás, para los cuidadores, lleva a generar estrés, que poco a poco esto va a ir generando cierto agotamiento y tensión. Y eso es lo que también se ha visto, ¿no? Dentro de consulta, los papás, muchos de ellos también realizan comentarios como que ya no sé qué hacer o ya estoy cansada, hasta yo ya no sé cómo manejar esta situación, ¿no? A un inicio a consulta llegan con muchas interrogantes, ¿no? Justo evidenciando que ya hay un agotamiento, que están estresados por todo el trabajo y el cuidado que implica a tener un ser querido con TCA, ¿no? Entonces, tenemos también a cuidadores, a padres, que están dispuestos a hacer, digamos, están muy decididos a hacer todo lo que puedan ellos, a prestarles mucha, mucha atención, a estar con ellos la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una buena intención, ¿verdad? Porque hay mucha preocupación por ellos, por ver a su ser querido pasando con este TCA, sucede que si como familiar, como cuidador, yo estoy la mayor parte del tiempo con mi hija, ¿no? Con mi hijo, y estoy así totalmente con mi atención hacia ellos y voy dejando de lado también mis propias necesidades, mis propias actividades, va a resultar contraproducente, ¿no? Porque esto hace y se ha visto que aumenta la tensión.
¿no? Y eso es lo que también se ha ido observando, ¿no? Papás que están constantemente o ahí dándoles toda la atención y pasando el mayor tiempo posible con ellos, dejando de lado también, ¿no?, de ellos sus prioridades o sus actividades, aumenta la tensión, ¿no? Constantemente estoy tras ella, intentando que pueda comer, diciéndole esto, manejando alguna crisis, alguna situación, entonces todo esto hace que la tensión aumente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, pasan muchas familias que tienen a otros integrantes, como a hijos mayores o menores, también surge, o ellos, ¿no?, los otros miembros de la familia, pueden también sentirse desatendidos, ¿no? Que se le está dando más prioridad a la hermana, al hermano que está con el TCA, entonces ellos como también de alguna forma se sienten, lo que decía, desatendidos. Y también va a ir generando emociones desagradables, ¿no? Entonces, es importante también ahí tener en cuenta esto, ¿no? Prestar atención también a los otros miembros de la familia. Es decir, tratar de que el TCA no se apodere de forma total de nuestra vida, ¿no?, de nuestro día a día como cuidador o como padres. Es importante aquí recordar que necesitamos reservar un tiempo, ¿sí?, un tiempo y energía también para poder brindar a otros miembros de la familia, ¿sí? De esta forma no causa todo este impacto o no genera pues demasiado malestar y mucha tensión, ¿no?, a los otros miembros de la familia, ¿ok? Entonces eso es ahí importante recordar. Ahora, ¿de qué forma también el TCA va generando impacto en la familia, en los cuidadores, en los papás? Uno, porque cuando se tiene un ser querido con TCA, de pronto a los inicios vamos a tener muchas creencias, muchos mitos, ¿no?, acerca de la enfermedad. Por ahí vamos a tener creencias como esto ya se le va a pasar, es parte de la adolescencia, lo está haciendo para llamar la atención, solamente, no sé, es un capricho, son algunas o las frases que comúnmente se escuchan, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta esto porque muchas familias, muchos cuidadores tienen reacciones o actúan en relación a estas creencias, ¿no? Decía, si yo pienso que mi hija lo está haciendo por llamar la atención o es un capricho, pues probablemente voy a estar en todo momento reaccionando de una forma no efectiva, ¿no? Quizá voy a reaccionar agresivamente, voy a exigir, insistir ahí en que coma, ¿no?, obligarla, o usar, ¿no?, la comida como un castigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante también ahí informarnos, ¿no? Informarnos y no ir desempeñándome como cuidador o como padre en base a creencias, en base a mitos, ¿sí? Entonces, es importante ahí también ir recibiendo un trabajo de psicoeducación o tener también más comunicación con el terapeuta, ¿ok? Entonces, de esa forma, como familiares necesitamos mostrar mucha más comprensión, empezar a establecer una buena relación con nuestro ser querido, ¿no? Es muy, muy importante escuchar y tratar de comprenderlo, ¿ok? Uh-huh. Y esa parte de escuchar, ¿verdad, Keila? Qué importante es, y ahí va el escuchar y el validar, ¿verdad? Uh-huh. El validar emociones, porque muchas veces como padres solamente, a veces llegamos a juiciar o a etiquetar, ¿verdad? Etiquetamos a veces también a la enfermedad. Y justamente este día se da para visibilizar a este problema de salud mental y dejar atrás los estigmas, ¿verdad? Que no es porque no quiere comer, porque está teniendo un capricho de adolescente, de niño, o por X razón, ¿no? Sino que es un problema de salud mental. Sonia Esther, muy buenas noches, Sonia. ¿Qué hacer cuando no tiene ganas de comer? Nos dice Sonia, ¿no? ¿Qué hacer cuando no tienen ganas de comer?
cuando no tiene ganas de comer su familiar. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ir de repente como rinocerontes, como hablamos en el grupo de familias, ir al ataque y abordar de esa manera. Tienes que comer porque tienes que subir, o sea, ir en una forma un poco agresiva, tal vez, o un poquito también muy castigadora y rígida, o cómo tendríamos que de repente conversar con nuestro familiar que está pasando por esto de no tener ganas de comer. Claro. A ver, bueno, basándonos en, ya que has mencionado el grupo Marianela, o sea, basándonos en el enfoque, ¿no? En el MOSLI, ¿no? En la terapia basada en la familia. Bueno, uno, si bien es cierto, vamos a tener con frecuencia esto de que nuestra hija nos va a decir, no quiero comer, o sea, va a estar muy resistente, ¿verdad? Al momento de la comida. Ahora, ahí como padres, la idea es que poco a poco se puedan ir entrenando con habilidades, con herramientas que los acerque más a que a ese momento de comer ustedes puedan brindarle confianza de que ellas sí pueden hacerlo, ¿no? Como decía Mariana, la idea no es obligarlas, ¿no? O decirles, si no te terminas el plato, no te levantas, o muchos comentarios así, ¿no? Sino en ese momento brindarle la confianza de que ellas sí pueden comer, ¿no? Lo que surge también en ese momento, cuando están ahí resistentes a comer, es darles respuestas de una forma racional, ¿no? Tratando de explicarles la cantidad, que no es mucho, que las calorías, o sea, muchos papás también tratan de explicarles de esa forma como una forma de tranquilizarlas para que puedan comer, ¿no? Pero eso tampoco está ayudando, ¿no? Tampoco va a ayudar, sino de alguna forma empujarlas o darles esa confianza que ellas sí pueden hacerlo, ¿no? Y aquí como papás, otro también es necesario recordar que ustedes en cuando ellas estaban bebés, ¿no? Niñas pequeñas, lo hicieron, ustedes alimentaron, ¿no? Hicieron, y ustedes conocen más que nadie cómo poder ayudar a comer a sus hijas, ¿no? Solo, claro, ahora hay un TCA, ahora están adolescentes, son personas ya con más edades, pero en la parte del comer, en la parte de la alimentación, ellas todavía siguen siendo como unos bebés, ¿no? Y la idea es eso, recordar, a ver, cómo yo hice cuando mi hija era, ¿no? Bebé, niña, y le ayudaba a comer. Entonces, de esa misma forma, la idea es ir logrando que ella pueda aperturarse y llegar a comer, ¿no? Pero de pronto sí hay que revisar qué está sucediendo. Por ejemplo, es muy importante conocer qué sucede a la hora de la comida, conocer algunos factores, algo que puedan ahí surgir y dar herramientas, ¿no? Ya más personalizadas para ayudar a ese momento. Gracias. Espero, Sonia Esther, que pudimos resolver tu duda. Gracias por tu pregunta. Acá tenemos otra pregunta de Andrea Joya. Buenas noches, Andrea. ¿Qué hacer si no tengo tiempo de estar con mi hija y come sola? Eso suele pasar también, ¿verdad? A veces como padres también salimos a trabajar, no tenemos el tiempo para poder estar, digamos, acompañando, cuidando en el momento, ¿cierto? Bueno, yo creo que hay dos cosas. De repente Keila también lo menciona. Uno, estar en comunicación constante, ¿no? Tenemos ahora al menos el celular que nos pueda ayudar para ello, ¿no? Que nos facilite también en eso, no solamente para generar, no sé, distracción, sino también para que nos ayude en la comunicación, que esto es uno de los principales, bueno, se inventó para eso, para comunicarnos, ¿no? Entonces, de pronto tener una comunicación más fluida, ¿no? Ya almorzaste, es tu hora de comer, es tu hora de tu merienda, hijo, hija, ¿no? Vamos, puedes mandarme la foto, ¿verdad? Pero previamente a eso de llegar a, digamos, a comunicarse de esa manera mediante fotos, sería bueno que previamente hayan conversado, ¿no?
me preocupa mucho que estés pasando por esta dificultad, yo quiero ayudarte, voy a ayudarte con tus comidas, pero sabemos que no estoy contigo las 24 horas como quisiera o no estoy justo en el tiempo de la comida como yo quisiera estar. Así que te parece que nos vamos a comunicar de esta manera, me vas a enviar la foto de tu plato terminado, la foto de tu comida que te ha servido. Entonces, de esa manera, primero acuerdan y luego ya empieza la comunicación. Cuando de pronto, por X razón, no envió, hablarle luego, ¿no? Buscar el momento apropiado para hablarle. ¿Qué pasó el día de hoy? No me llegaste a enviar ningún reporte, me preocupa mucho y me dio bastante temor. O sea, también expresar la emoción como padres, ¿verdad? Eso sería muy bueno. Cuando no se llega a dar una comunicación así, ni siquiera por el celular, con WhatsApp, ni con reportes de fotos, entonces sí creo que ahí sería la otra alternativa de buscar a un cuidador o un acompañante terapéutico, como también se le llama. Un acompañante que pueda estar capacitado y pueda estar en ese momento, ¿no?, de las comidas para poder ayudar a que pueda terminar. ¿Sí? Esas dos soluciones se pueden encontrar. No sé si Keila tiene otra alternativa también. A ver, ya. Más que alternativa, a mí me gustaría comentar algo, compartir algo que, claro, si tenemos, ¿verdad? Decíamos a un familiar con TCA y sobre todo si es que nos han dicho que es anorexia, ¿verdad? Donde ahí se pone, digamos así, más énfasis al momento de la realimentación nutricional, ¿no? O de la rehabilitación nutricional. Entonces, algo que se sugiere bastante y algunas familias también lo hacen con mucho esfuerzo, ¿no? Es al menos uno de los cuidadores, o sea, uno de los papás, se encarga de esta parte, ¿no?, de la alimentación, es decir, de preparar los alimentos, de servir, de comer con él, con ella, con él. Entonces, eso se ha visto que ayuda bastante, ¿no? El tener a los padres o a uno de ellos ocuparse de esta parte de lo que es la realimentación, ¿no? Hay mucha, digamos, mucha evidencia también de que de esa forma se logra también más rápido, ¿no? El lograr que ella pueda recuperar su peso, ¿no? De esta forma también recuperar, digamos, decimos, ¿no?, salud. Entonces, eso es importante, ¿no? Si hay la posibilidad, ¿no?, de que se pueda coordinar, hay papás, no digo que se tiene que hacer, pero hay papás, he visto que incluso uno de ellos tuvo que dejar de trabajar o cambiar el turno del trabajo o buscar otro tipo de trabajo para poder ocuparse, ¿no?, de su familiar. O sea, hay muchos cambios, ¿no? Por eso es que el impacto, lo que hablábamos hace un ratito, es grande, ¿no? Cuando hay un familiar ahí con TCA, necesitamos también como que adaptarnos a lo que viene sucediendo y hacer cambios, los cambios necesarios, ¿no? Para que ella pueda empezar a alimentarse, como papá, como mamá, acercarme, o sea, y tener ese vínculo, ¿no?, diferente, nuevo, de acompañarla en este proceso, definitivamente ayuda bastante, ¿no? Si es que hay esa posibilidad, ¿no? Y si no, pues ya lo que Marianela comentaba, ¿no? La parte ahí del celular, de por ahí ir monitoreando, o también de tener un acompañante terapéutico, que le decimos, ¿no? Bien, esperamos que hayamos podido resolver la duda de Andrea. Otra pregunta que también está acá, de Janet Pérez. Buenas noches, Janet. ¿Qué decirle cuando ve el plato servido y lo ve como si fuera una cantidad demasiado para él y dice mi estómago está hinchado? Generalmente, y no es la primera vez que escucho esto, no escuchamos, generalmente se escucha, ¿verdad? Está maximizado el plato, parece más grande, no lo quiero terminar, no lo voy a comer, ya me siento muy pesado, muy pesada y mi estómago ya está hinchado que ya no puede recibir más. ¿Cómo podría responder en este caso la mamá o el papá cuando su hijo o hija le dice esto? ¿Cuál sería lo más efectivo? Ok.
A ver, bueno, aquí sería qué no hacer, ¿no? Ir viendo qué es lo que se hace, qué es lo que se está haciendo en ese momento, ¿no? De pronto, como también comentaba, ¿no? Con la pregunta anterior, si yo estoy teniendo esta situación, ¿no? Donde me está diciendo, no, ya es demasiado, mamá, mi estómago está hinchado y todo ello, y yo voy y actúo o estoy intentando darle una respuesta racional o de alguna forma estoy intentando, digamos, tranquilizarlo, pero tranquilizarlo al darle una respuesta donde él se pueda sentir seguro, ¿no? De que, pero no sé, o sea, le doy respuestas a ver cómo, a ver qué dice aquí, como si fuera una cantidad demasiada. Puede ser uno decirle, no, es el plato, ¿no? Es el plato, o no, tu estómago no sé, no se va a hinchar, recuerda que, no sé, es la cantidad que, o sea, son las, incluso, a ver, me recuerdo de esta situación, ¿no? De que se le llega a enseñar en la tablita, ¿no? Nutricional, ahí cuántas calorías está comiendo, entonces mira, solamente estás comiendo esto, no te va a pasar nada. Entonces, si yo intento buscarle respuestas así de una forma racional o responder así tal cual a lo que él me está preguntando, pues al final no voy a lograr, ¿no? No voy a lograr que, que coma o que no coma, no voy a tener un resultado ahí, ¿no? Sino que a lo mejor solamente voy a estar reforzando el TCA. Ahora, lo que podemos hacer, como estaba comentando, es empujar a que él pueda tener esa confianza de hacerlo, ¿no? De pronto decirle, ignorarlo, ahí, como diríamos, lo que me está preguntando y decirle, vamos, ¿no? Es importante que comas, vamos, te voy a acompañar. Buscar también formas de distraerse en ese momento, ¿no? A la hora de la comida, y ayudarlo a eso, ¿no? Buscar ahí formas de distraerse, de hablar de algún tema en particular, escuchar algo en ese momento para que él pueda pues ya al final comer, ¿no? Entonces la idea sería aquí de no responder a algo que él me está preguntando en ese momento, ¿no? Porque no va a ayudar claramente. Claro, entonces simplemente no decirle, vamos, te voy a esperar con paciencia, con tranquilidad, recuerda que es poco a poco y nada más, ¿no? No darle más vueltas, si hablan de calorías o hablan de otro tema, no darle más, como dice Keila, ¿no? De repente poner música, hablar de otro tema diferente, que lo distraiga, que lo saque de ese foco de atención de mirar y observar con demasía el plato. Bien, vamos entonces a continuar. Andrea tiene otra pregunta aquí también. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que tiene etapas de ayunar, otras de vomitar y otras de atracones constantes? Bueno, es un círculo, ¿verdad? Es un circuito ahí, el cual se ve atrapada la persona, porque estas etapas de ayuno son etapas de restricción total de alimentos, etapas de restricción de calorías, y obviamente esas etapas de restricción van a llevar a querer consumir más cantidad de comida y es ahí donde se dan estos atracones y luego el atracón lleva a una culpa y la culpa lleva a una conducta compensatoria que es el vomitar, ¿no? Entonces estamos sumergidas en este mismo círculo, en este circuito, ¿verdad? Eso es un circuito así. ¿Cómo es que podemos romper, por decir, y es lo que yo digo, ¿no? ¿Cómo puedo romper este circuito en el cual estoy sumergida? Es como que doy la vuelta ahí y ahí y ahí, ¿no? Ayuno, atracón, vómito, ayuno, atracón, vómito y estoy ahí en ese danzar. Bueno, la mejor manera es justamente, ¿no? Ordenando los horarios, ordenando las comidas, no dejar de comer, no llegar a estas etapas de ayunar, no llegar a estas etapas de restricción total, porque definitivamente va a llevar a lo siguiente. O sea, lo primero es cortar las restricciones para que no se llegue a lo demás. Y para que esto se logre, obviamente es con terapia, ¿verdad, Keila? Es con terapia, porque
definitivamente de la noche a la mañana no se va a poder cambiar, ni quisiéramos, ¿no?, que rápidamente se pueda romper ese circuito, pero lamentablemente no. Pero sí, lo que sí sabemos es que digamos, el que va a generar todo esto es el ayuno, es la restricción. La restricción genera lo otro. No sé si quieres agregar, Keila. Claro, como familiar puedo ahí ayudar validando, escuchando, comprendiendo, ¿no?, por lo que está pasando. Y también informándome, ¿no? Informándome justo como ahora está haciendo Andrea, ¿no? Informarme más acerca de, por ejemplo, los atracones, ¿no? De por qué se dan. Muchas personas creen que es una falta de voluntad, ¿no?, el no poder parar, cuando en realidad hay mucho más. O sea, hay atracones como una forma que yo tengo de regular mis emociones, o se dan atracones porque también hay periodos de restricción, ¿no? Entonces es muy importante saber a ver qué está pasando, ¿no? Para eso se usa pues varias herramientas y todo ello. Ahora, si con esta conducta de vomitar también ya se está teniendo consecuencias, digamos, médicas, ¿no?, que es lo más probable, hay que prestar, va a ser una de las conductas que vamos a empezar a trabajar a parar, ¿no?, los vómitos, porque ya, sí, de alguna forma, muy probable que si ya viene con bastante tiempo realizando esta conducta de vomitar, ya está teniendo consecuencias también médicas, ¿no? Entonces, es uno de los puntos también por trabajar, ¿no?, esta conducta de vómito y empezar a entender por qué se están dando los atracones. Y lo otro sería también ordenar, ¿no? Ordenar ahí lo que decía Marianela, ¿no?, la parte de la alimentación. Sí, muy importante. Gracias, Andrea, por tus preguntas. Espero que también la hayamos resuelto. Esta pregunta también es muy buena. Yemily, buenas noches, Yemily, nos pregunta, ¿es normal que siempre quieran ayudar a servir la comida? Pues, Yemily, de verdad que es muy normal que te pida querer ayudar a servir la comida. Generalmente es para compararse, para comparar porciones, para sentir que está teniendo el control de las porciones, ¿no? Porque es el pensamiento del TCA el que va diciendo controla, mide, porque de repente si no pesan el alimento, pero van calculando para sobre todo poder contabilizar las calorías, ¿no? Por esa razón es que generalmente quieran ayudar a servir la comida. Por mi parte les diría que si están iniciando así, que está siendo muy frecuente esto, pues ayudarle a que no, ¿no? Vamos, yo te voy a servir, quédate sentado, sentada, yo voy a servir el alimento, yo voy a ser la que va a ver la porción, ¿no? Entonces, dejar que ustedes como familia lo hagan, dejar que ustedes como familia le puedan servir y no sea la persona afectada la que esté haciéndolo, porque si no también seguimos reforzando el comportamiento. Si bien es cierto, si ya, digamos, ya lo está haciendo, ya se empoderó de ello, pues llegar en todo caso a un acuerdo terapéutico, ¿verdad? De repente hablar con el terapeuta que nos puede ayudar, cómo podemos dejar que ya no lo hagan, ¿no? Entonces, a veces se hace un contrato terapéutico para que puedan ver de repente algún beneficio si ya no lo hace o ver consecuencias también, ¿verdad, Keila? Esto de terapéutico. Claro, esa pregunta también me hace pensar en qué etapa también del tratamiento está. Si es una etapa, si está en la, digamos, en la primera etapa, ¿no? Seguir lo que comenta Marianela, ¿no? Si está ya avanzando o ya está en otra etapa donde se le está dando mayor autonomía, ¿no?, en el tema de ocuparse también de sus alimentos, pues sería importante, ¿no?, como que guiarlo y todo eso, pero es importante observar, ¿no? O sea, tener en cuenta en qué momento está, ¿no? Probablemente si está comenzando, todavía está resistente al cambio o está teniendo algunas conductas marcadas, sí, ¿no? Hay que informarnos y hay que parar, ¿no?, con esto. Pero si ya se está trabajando algo más como ayudar que él retome el control de su, bueno, el manejo de su alimentación y que pueda
ser más independiente, pueda tener más dominio también. Entonces ahí sí sería como que guiar esto, ¿no? De que él pueda servir la comida. Pero bueno, eso hay que tener en cuenta. Uh-huh. Uh-huh. Sí, esperamos también que hemos resolvido tus dudas, Gemini. Muy bien, ya saben, pueden seguir haciendo sus preguntas, entonces vamos a continuar con las recomendaciones. Y vamos con las recomendaciones nutricionales, me parece, Keila. Uh-huh. Bien, sí. Entonces voy aquí a compartir, ¿sí? Para que todos puedan ver. ¿Cómo tengo que, justamente también nos hablaban, ha habido muchas preguntas al respecto. Entonces, ¿de qué manera puedo ofrecer apoyo en las comidas y colaciones o meriendas a mi familiar que tiene el problema? Uno, no permitas que la comida sea el arma, ¿verdad? O sea, que la comida sea la que va a generar esta discusión, porque a veces se genera discusiones por la misma tensión que se está pasando al momento del comer. Las consultantes o los consultantes habitualmente se sienten muy ansiosos y culpables de comer y necesitan apoyo y supervisión. Recordemos eso, apoyo y supervisión, ¿sí? No significa el estar con, como ya habíamos hablado, con ser demandantes, ser de repente como que llegar al tema de discutir, ¿no? Si no, vamos a brindarle el apoyo, vamos a orientarlos, y a observarlos, porque toda esa observación que nosotros demos cuando se está dando los alimentos, la vamos a comentar tanto a la terapeuta como al nutricionista para que se pueda trabajar ello, ¿sí? Entonces, porque no va a ser efectivo que en el momento se tenga que corregir algo porque probablemente genere más discusión. Se sugiere que durante la comida se converse sobre tópicos neutrales, ¿no? Otras cosas, en lugar de centrarse en la comida, en calorías, en el peso, ni tampoco hablar obviamente de comparaciones, ¿no? Miren, subió de peso tu amiga, bajó de peso tu otro compañero, no hablar nada de eso, ¿no? Ni siquiera decir, sí, tu estómago es que no estás comiendo o no quieres comer más porque seguramente tu estómago se ha achicado, ¿no? Entonces, esos unos términos son bien usuales, ¿verdad? No decir nada de eso, ¿no? No llegar a ese punto de la discusión porque es darle, digamos, como que, por así llamarlo, cuerda al problema. Hay que tratar de hablar sobre temas divertidos, positivos, como hobby, música, ¿no? Lo que de repente le gusta, o lo que hizo también actividades en el colegio, las actividades que van a ver, ¿verdad? Entonces, o qué cosas, otras cosas que le gusta hacer, pero nada relacionado a la comida. No discutir en la mesa sobre el tamaño o la porción de la comida para reducir la tensión. Si nos dice, es demasiado, me está sirviendo mucho, bueno, te estoy sirviendo lo que la nutricionista me indicó y aquí está. Si hay quejas al respecto, pues entonces cuando tengas tu consulta con la nutricionista, le comentarás ello, ¿no? Entonces, así nada más, para que no se llegue a discutir, no, yo te serví las 5 cucharas, no, yo te serví 7, no, yo te serví 10. No llegar a ese punto. Y te estoy escribiendo lo que me han dicho. Si hay alguna queja, se lo dices a la profesional, ¿no? Se lo dices a la nutricionista, ¿sí? No amenazar, ni confrontar, ni castigar, por favor, porque esto se va a volver muy, muy tenso. Si voy a amenazar, no te voy a comprar o te voy a castigar, vas a dejar de hacer esto o lo otro. Como padres no va a ayudar, porque ya no vamos a tener la confianza de nuestro familiar, vamos a desengancharnos, ¿no? Debatir acerca del alimento, la nutrición, de verdad que es una batalla perdida, como dice aquí, porque generalmente nuestros familiares se informan bastante, ¿verdad? Se informan mucho, ven y lamentablemente se informan, pero más que de informarse se desinforman porque están viendo en las redes, ¿verdad? Más están en las redes. Entonces hay mayor desinformación que información, pero generalmente ellos van a debatir y van a sacar argumentos, uno, otro, entonces como que de repente como padres ya no tenemos más argumentos y nos quedamos callados y es como que hubiera ganado en ese momento el TCA, entonces no podemos generar eso,
¿sí? Vamos a conversar acerca de su inquietud por su salud física, más que por lo otro, ¿no? Y también de lo emocional, debido a los cambios de conducta que usted ha estado observando desde aquí, ¿no? Entonces, hablar de eso, hablar en un momento, a solas, sin interrupciones, sobre lo que ustedes como familia están viviendo y están pasando. ¿Cómo lo estoy viendo? Te estoy notando de que ya no te veo con tanta fuerza, con tanto ánimo, te veo un poco más pálido, te veo más callada, callado, te veo que te aíslas y me preocupa porque me da miedo de que te siga pasando algo o de que te enfermes o de que incluso te llevemos de emergencia porque te estoy viendo cada vez con mayor deterioro o ya se te cortó la regla y eso es muy preocupante para mí como mamá o como papá. Entonces, expresarle nuestra emoción, expresarle nuestra inquietud, expresarle lo que nosotros también como padres estamos sintiendo en ese momento, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar mucho a la conexión, más que el confronte y el castigo. No vamos a ofrecer sobornos, como ya se dice acá, castigos, recompensa, culpabilidad, vamos a ofrecer apoyo. Eso es lo que tenemos que hacer. No permita que él o ella sea quien dictamine horarios, actividades de la familia, ¿no? Porque generalmente es como que ya, no, es que no puede, él o ella no puede comer, no sé, determinado alimento. Por lo tanto, toda la familia tiene que ir al restaurante que desea. No podemos ser así, porque si no se vuelve como que el TCA es aquel que va a poder, digamos, va a tener la autoridad de decidir a dónde comer. ¿Sí? Entonces, no vamos a permitir eso como familia, tenemos que nosotros mismos llegar a acuerdos, ¿no? Mira, esta semana vamos a ir a este restaurante, si es que salimos, por ejemplo, o la preparación dentro de casa. Esta semana vamos a preparar este determinado alimento y ya la otra semana de repente preparamos el otro alimento que tú nos estás pidiendo, pero tenemos que ser así, equilibrados. No podemos permitir que todo lo que solamente el familiar quiera le vamos a hacer, ¿no? Sino que vamos a tener que llegar a esos acuerdos. Los horarios también tienen que ser, digamos, bien pautados, ¿no? Y no permitir que los horarios lo maneje el familiar con TCA. No permitir, como dice aquí, que lleve el control absoluto del servido de sus alimentos, ¿sí? Tenemos que supervisar, tenemos que guiar, porque si nosotros dejamos esto, se vuelve más caótico. Y lamentablemente hay muchas familias que han dejado que esto suceda, ¿no? Que el control absoluto lo tiene su familiar. Entonces, cuando pasa esto, tenemos que ir de a pocos, ¿no? Llegando, como les dije, a acuerdos con el terapeuta para que poco a poco vaya dejando de servirse, porque a veces cuando ya se llegó a hacer, ya llegó a hacerlo y ya está muy empoderado o empoderado de servirse sus alimentos, incluso hasta de pesarlos, va a hacerle muy difícil dejarlo también. Así que hay que tener mucho cuidado hasta qué nivel le hemos permitido, ¿no? Hasta qué nivel hemos permitido que se sirva nuestro familiar solo, ¿no? La comida. Entonces tenemos que, por favor, chequear eso. No hacer que el trastorno sea el centro de atención porque lo vamos a reforzar y lo vamos a prolongar, ¿sí? Que no sea el centro, ¿ok? En su lugar, como dice aquí, no le diga que no confíe en ella o en él. En su lugar, comuníquele que desconfía de la enfermedad, ¿sí? Entonces, de fusionar eso, siempre digo, ¿no? La persona no es el TCA es aparte, ¿sí? Entonces tenemos que ver eso, recordar la paciencia. Hay algo muy, muy importante aquí en este último punto, que es combatir el perfeccionismo. Tenemos que combatir ese perfeccionismo. Generalmente, una de las características principales de esta enfermedad es ser muy perfeccionista, que todo me vaya muy bien en lo académico, en lo social, en imagen, todo, ¿verdad? Y por lo tanto, estamos generando más de ello porque no hay una flexibilidad y cuando se trabaja mucho la flexibilidad en estos casos, ¿sí? Y además también cómo vamos a ayudarlos cuando la familia misma tampoco no es perfeccionista, no pide que sea el mejor o la mejor, la misma madre también o padre no está hablando de estereotipos de cuerpo,
Eso también es importante porque hay muchas personas que padecen de este problema porque la mamá o el papá es dietante, por ejemplo, ¿no? Para dieta tras dieta, su imagen corporal es lo primero, critica los cuerpos de los demás. Entonces, obviamente, si tu hija o hijo ve eso de ti como familiar, entonces, por lo tanto, se ve más afectado. Así que si nos damos cuenta que estamos hablando de otra persona, de cuerpos de otra persona, por favor, evitarlo, por favor, ya no hacerlo, porque de esa manera vamos a combatir el TCA, ¿sí? Y vamos a prevenir también. Bien, pasamos a tus recomendaciones. Claro, a las recomendaciones finales, ¿no? Bien, bueno, entonces, como decíamos al inicio, la idea de este en vivo es poner énfasis, ¿verdad?, en los cuidadores, en los padres, y estas recomendaciones pues tienen mucho que ver con eso, ¿no? Es importante ahí tener en cuenta que como papás, ¿no?, que estamos al cuidado de una persona, de nuestro hijo o hija con TCA, es muy, muy importante cuidarnos, ¿no? Cuidarse ustedes primero. De esa forma van a poder ayudar, a seguir ayudando a sus hijos, ¿no? Es decir, si no se cuidan, si estoy constantemente bajo mucha tensión, estrés, no me doy mis espacios, y todo ello, pues no voy a poder ayudar a mi hijo, ¿no? Constantemente también voy a estar teniendo muchas reacciones emocionales, con el estrés, con la tensión, no voy a poder no voy a poder guiar con esa confianza, con esa calma que ellos requieren y necesitan en este proceso, ¿sí? Entonces es muy, muy importante el que ustedes puedan aprender a cuidarse de esa forma para cuidar a su ser querido, ¿ok? Entonces, aquí las recomendaciones es, ¿no?, trabajar juntos, ¿sí?, como papás o los cuidadores, las personas que están en casa, lentamente pero seguros, ¿no? Porque muchas veces se quiere ahí de tener resultados ya, ¿no? Resultados inmediatos, ¿verdad? Y se ha visto que por querer resultados así ya, de forma inmediata, he ido incluso cambiando de terapeuta tras terapeuta a mi hija, a mi hijo, ¿no? Y al contrario, eso también hace que de alguna forma su proceso que está teniendo, ¿no?, de recuperación, pues se va como ahí retrasando, ¿no? Uno y otro, ¿no? Entonces, es trabajar juntos lentamente pero seguros, con bastante serenidad, coherencia, y aquí agregaría también paciencia, ¿no? Es algo que se les comenta con frecuencia, tener mucha, mucha paciencia, y es algo que en el camino también se va aprendiendo, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a ir teniendo resultados. Y como dice aquí, aunque no de la noche a la mañana, ¿no?, pero van a haber resultados, ¿sí? Recordemos que este proceso de recuperación no es un proceso lineal, ¿no? No quiere decir que una vez inicia y va a tener solo mejoras y así va a ir hacia arriba, ¿no? Sino es un proceso no lineal, donde es en espiral, ¿no?, donde va a ir teniendo como que algunas bajas, vamos a decirlo así, ¿no? Bajas y luego va a subir bajas y va a subir, ¿no? Eso es un proceso así con muchas curvas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es retroceder, ¿no?, sino que ya con las curvitas, con las subidas y bajadas, igual se está avanzando, ¿ya? Entonces, eso es necesario recordar. Ahora, aquí, la recuperación, eso suele ser un proceso prolongado y progresivo, ¿no? Un proceso para muchos complejos, pero que sí es posible, ¿no? Dediquémosle un tiempo a reavivar y alentar el lado sano, ¿no?, de nuestro ser querido. Ya Marianela lo ha dicho, ¿no? Es importante separar, externalizar al TCA, a la enfermedad de nuestro ser querido, ¿no? Muchas de las conductas que están teniendo, quizá como mentir, agarrar, robar, esconder, muchas de esas conductas no lo hacían ellos antes, ¿no? Sino que aparecieron estas conductas cuando apareció el TCA. Entonces, ahí también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque como que quizá también nos vamos mucho hacia ellos en lugar de alentar, como dice aquí, el lado sano, ¿no? De alentar lo que realmente es mi ser querido.
Entonces es importante pues buscar compartir también actividades con mi hija, con mi hijo, ¿no? Y más no con el TCA. ¿Ok? Alentar a ese lado. No nos olvidemos totalmente de los otros miembros de la familia, ¿ya? Cuando tenemos hermanos, ¿no? Hermanos menores o mayores, o incluso también si yo como mamá estoy muy pendiente de mi hija, en ocasiones se tiene que sucede papás que se separan, ¿no? O están teniendo muchas peleas, muchas discusiones, muchos conflictos como pareja. Entonces, es también ahí importante observar, ¿no? Observar qué está pasando también con los otros miembros de mi familia, ¿ya? Y bueno, aquí involucrarlos en actividades compartidas, ¿no? Los hermanos también pueden ayudar mucho en eso. Quizá después de la comida, ¿no? Como una forma de distraerse, pueden ellos participar de actividades, juegos de mesa, ver algo juntos, conversar. Entonces, poco a poco se puede ir dando eso, ¿no? Ir buscando actividades donde puedan ahí compartir ellos. Y programar algunas actividades placenteras para ustedes como cuidadores, ¿no? ¿Qué actividades a lo mejor han dejado de hacer? ¿Alguna actividad que les gusta? ¿Alguna actividad que les desestresa, que les genera agrado, placer? No lo están haciendo o hace mucho, ¿no? Que ya no contactan con estas sensaciones o emociones agradables. Entonces es muy importante también darse ese espacio para contactar o realizar nuestras actividades placenteras. Bien, y muy, muy importante esto de no dejar de lado a su red de apoyo, ¿ya? A la red de apoyo que puede ser ahí la familia, ¿sí? La familia, los profesionales o también algunos amigos, ¿no? Entonces, importante ahí sí o sí cada uno tener su red de apoyo. Eso va a ayudar mucho. Ok. Bien. Sí, y dentro de esa red de apoyo, incluso el que ustedes estén aquí con nosotras ahorita en el en vivo, también es una manera de red de apoyo porque mientras están de repente haciendo sus preguntas, sus consultas, también van viendo de que no son las únicas familias que están pasando por esta dificultad, ¿verdad? No son las únicas personas que están pasando por esto y que justamente por ello es que nosotros hacemos el en vivo, hacemos para que se difunda más y que ustedes también de repente puedan ayudar a otras personas que están pasando por ello y que lamentablemente no hay mucha información sobre esto, ¿sí? Y también aquí queríamos compartirles, a ver, voy a salir de la pantalla. Aunque hay una pregunta, Keila, que me gustaría que se pueda resolver y es de Andrea nuevamente. ¿Qué puedo hacer si mi hijo pone varias excusas para no comer con la familia? Eso también, ¿verdad? Justo es el primer punto ahí cuando veíamos acerca de las excusas, de no querer comer, de aislarse, de ir para su cuarto, o incluso ahora en la pandemia pues facilitaba mucho el que habían clases virtuales y salían, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo creo que como primer lugar, lo que hemos estado hablando, buscar un momento, un espacio para conversar de lo que nos está preocupando, de lo que está pasando, de lo que está afectando con su salud y también cómo ustedes como familiares les está afectando de manera emocional. Al poder hablar y decir su sentir y asimismo validar la emoción de su familiar, vamos a ayudarlo a que de pronto, pues, y ahí en llegar a un acuerdo ustedes, ¿no? Familia y familia y pariente, que pueda volver, ¿no? A comer, aunque sea algunos momentos, de a poco, ¿verdad? No de 0 a 10, como digo, ¿no? Que se encerraba y ahora esté en todas las actividades participando activamente, no, sino de a poco, bueno, nos vas a acompañar ahora para el desayuno, todos vamos a desayunar juntos, ¿no? O nos vas a acompañar para la cena, y luego así, ¿no? Desayuno, luego almuerzo, cena, hasta que se hagan los 3 momentos de comida, que es lo más recomendable, ¿sí? Entonces, yo creo que por ese lado, primero la comunicación va a ser muy importante.
Está bien. Tenemos otra pregunta de Jan. Buenas noches, Jan. ¿Sería bueno llevar el control de peso de manera mensual para ver si existe un progreso? En caso de que no se presente una mejora, ¿qué hacer? Sí, definitivamente, Jan. Se tiene que llevar un control de peso tanto mensual o podría ser de manera quincenal, también dependiendo, como nos dijo Keila, el progreso que está teniendo, dependiendo la etapa en que se encuentra, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Está recién iniciando el tratamiento? Pues entonces lo mejor es de manera quincenal para ir viendo que no haya habido pérdida de peso, porque tenemos que ayudar en la salud. Luego, cuando ya se ve que se ve, digamos, constante, que sí se está siguiendo las recomendaciones, que sí está haciendo, digamos, el plan y todo lo demás, bueno, se podría hacer de manera mensual. De todas maneras, tiene que hacerse ese control para ver el progreso, de todas maneras. Tiene que haber el pesaje y obviamente el pesaje también con un profesional capacitado, ¿no? Generalmente un nutricionista que pueda pesar y tallar a la paciente, ¿no? Al paciente, para que se pueda dar un buen diagnóstico y ver dónde se encuentra, ¿no? En qué curva se encuentra de desnutrición, bajo peso, peso normal o sobrepeso, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso que no se presente una mejora, qué hacer? Bueno, chequear, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer, Keila, en caso que no se presente una mejora? Bueno, ahí se puede empezar ya quizá lo que se hace, pues, ¿no? Algún suplemento, algo extra se puede incorporar, ¿verdad? O ver qué es lo que está ocurriendo, o sea, ¿se está cumpliendo el plan indicado o no? Hay momentos en que se está reemplazando, o por ahí observar, quizás está haciendo alguna conducta también de esconder la comida. Puede ser, ¿no? Que se esté dando algo similar. Y lo otro, tener en cuenta que si hay un peso también, pues, muy bajo, entender que la recuperación es lenta, ¿no? Es progresiva, ¿no? Y ahí vamos a necesitar también mucha paciencia, como decía, ¿no? Porque primero va a necesitar recuperarse la parte interna, los órganos, decimos, ¿no? Y luego ya los cambios se van a ir viendo también de forma externa. Entonces, si estamos hablando de un peso pues muy bajo, la recuperación de peso también va a ser, en ocasiones, pues pasa esto que es muy lento, ¿no? Muy lento, pero sí al final se logra, ¿no? Entonces hay que ir observando esto, ¿no? De pronto qué viene haciendo o también ir entendiendo este proceso. Exacto. La última pregunta de la noche. ¿Qué hacer cuando me dice que quiere salir a casa o reunirse con sus compañeros? ¿Se le excede o no? ¿Qué crees, Keila? Bueno, ahí habría que conocer también otros factores, ¿no? O sea, ¿por qué hay ese temor? ¿Qué es lo que podría hacer en esa casa? No sé, a ver ahí en qué momento, nuevamente, en qué etapa se está encontrando la persona, qué conducta se está realizando con frecuencia, qué es lo que se teme, ¿no? De dejarla sola, ¿no? O sea, cómo es ese ambiente. O sea, es un lugar donde se va a compartir comida, Sí, ahí brindarle también. Claro, Ahí brindarle estrategias también cómo manejar esta situación, ¿no? Qué tipo de comida, o si ya llega el momento de exponerse a este tipo de situaciones en otros contextos, también se le puede ir dando el pase aquí si pueda salir, ¿no? Entonces, o sea, hay que ir viendo eso, todavía no queda claro de la pregunta. Ajá, sí, de todas maneras se tiene que ver todo el contexto, ¿no? Recordemos que este problema solamente se sale con todo un equipo y dentro de ese equipo está la familia, ¿sí? Tenemos que recordar eso. Dentro de todo el equipo de tratamiento está la familia. No solamente es la persona que está pasando por el problema. También los familiares se tienen que llegar a capacitar. Los familiares tienen que tener bastante educación terapéutica, tanto nutricional y terapéutica. Así que es muy importante que ustedes también se capaciten y que busquen esa red de apoyo.